educación, gestión social, transporte, empresarios locales, entre otros. También en este evento, Las Bambas recibió el certificado de energía renovable y asimismo un reconocimiento a la contribución al desarrollo económico que venimos generando en el país. El 28 de septiembre, las comunidades de Fuerabamba y Choquequantío celebraron su 36 aniversario de creación política respectivamente, iniciando con el izamiento del pabellón nacional en la plaza central de ambas comunidades, para luego dar paso al gran desfile donde participaron autoridades locales, Minera Las Bambas, docentes, estudiantes y población en general, quienes con sus mejores trajes típicos saludaron a estas dos importantes comunidades. El 1 de octubre, la comunidad de Fuerabamba tomó la iniciativa para hacer una faena comunal y hacer la limpieza general. Al mismo que Minera Las Bambas se sumó entregando a todos los participantes bolsas negras, guantes descartables, mascarillas, alcohol en gel, entre otros para una adecuada gestión de los residuos sólidos y sobre todo estos no puedan impactar el medio ambiente. Ese mismo día, 1 de octubre, Las Bambas entregó a la comunidad de Casa, ubicada en el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, herramientas agrícolas para contribuir en la mejora tecnológica de sus cosechas. El valor de entrega asciende a más de 45,000 soles, que consiste en una picadora molino mixta, 4 empacadoras agrícolas, una trilladora universal, 10 sacapicos, 10 rastrillos, 4 carretillas buggy, 10 palas punta huevo, 10 palas rectas y 5 mochilas fumigadoras. En Las Bambas, juntos la hacemos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días a todos nuestros amigos en la provincia de Cotabambas. Bienvenidos y bienvenidas al informativo Willaricui, edición que corresponde al día de hoy, lunes 17 de octubre del año 2022. Año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Saludar a todos nuestros amigos quienes se integran a esta hora de la mañana a los 102.7 de la FM aquí en Chalhuahuacho. Asimismo a nuestros amigos que están en las diferentes localidades de la provincia de Cotabambas, en el distrito de Coyurqui, Mara, allá en Aquira, en Tambobamba, también acá en Chalhuahuacho y en Cotabambas. Nos escuchan a través de Radio Poder Chasqui allá en Cotabambas, gracias a la señora Irene Arredondo. De la misma manera también saludar a don Richard Valencia Bárcena, paipajequi jatunapaikuita, apachicamusunches, jatunapaikuita, chasquiricamuichis, mamitakuna, papitukuna, guayjikuna, panaykuna, ñaca y piña taricamusaiku kay informativo Willaricui nisqapaj, kunanqariki qallarisianchis kay inicio de semana nisqa, hinapis napaikusa guayqita kay piña kasenriki Guayqaymi kasian Henry Borda, Henry, allillanchu imaynalla Guayqay. Allillanme Guayqay imaynayan kashankichis warmi qarikuna ki munay provincia manta Huayna sipaskuna allillanchu illarira inkichis. 6:40 de la mañana, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, esto es Willaricui por Radio Surfuy y un saludo muy especial a toda la linda gente que ya está despierta de pie y laborando por el desarrollo de nuestra provincia. Ari Guayqaykuna panaykuna jatunapaikuita chasquiricamuichis, hinapis napaykusunchiriki wawakunata, paykunapas ñañ rikch'arisiankuñariki. Haykunqakuñariki yachay wasiman, sumaqllata riki allinta istirusunchis, sumaqllata riki allinta desayunuchatapis riki ujiachisunchis mamitakuna, papitukuna, chaymi kasi riki kay recomendación kay wayra wasinchismanta pacha, ama qonqaruychischu wawakunapis riki eskulama haykuychis, kasi riki yachay wasiman haykuychis, kusilsqalla ama phiñakuspa, ya? Tareataps ruana allinta. Horas ya, 6:43. Hakuchu tu parisunchis kay frase del día, frase de la reflexión nisqawan. Iman kasian Guayqay, Henry, iman kasian kay frase nisqa. La suerte de tu día depende de cómo lo afrontes desde la primera hora de la mañana.
Atención, la suerte de tu día depende de cómo lo afrontes desde la primera hora de la mañana. Si te levantas renegando, con el pie izquierdo. ¿Por qué tengo que levantarme? ¿Por qué amanece todos los días renegando, no? Bueno, no. ¿Qué puedes esperar del día? Si así lo estás recibiendo. Hay que recibirlo con alegría, con energía y con mucha fuerza. Y con buenas informaciones a través del informativo Willarico. 6:44. Vámonos de inmediato al encuentro con la historia que aconteció un día como hoy, 17 de octubre. 6:44. Nos vamos al encuentro con la historia. Recordemos un día como hoy. El día de hoy se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Atención, 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Así es que un día que tiene que poner en reflexión a muchos gobernantes, autoridades, en fin, a ellos que encabezan pues los destinos de nuestros pueblos. 6:45. En 1838, Chile le declara la guerra a la Confederación Perú-Boliviana. Les dijo, a los dos le doy. A los dos. Entre tanto, un día como hoy, 17 de octubre del año 1865, botadura al mar del monitor Huáscar. Se realiza pues la botadura al mar del monitor Huáscar. Se pone en funcionamiento, se pone pues ahí al mar al monitor Huáscar. 6:45. Unos 100 añitos después, en 1962, entran en vigencia los derechos de autor en el Perú. Entre tanto, en el año de 1966, un 17 de octubre, violento terremoto en el norte de Lima, precisamente en Huacho, Huaura, Chancay y Puente Piedra. Se reportan en este terremoto 101 fallecidos y más de 1.500 heridos. Esto aconteció en el año de 1966, un 17 de octubre. En 1985 se prueba por primera vez despistaje de SIDA en el Perú. Entre tanto, un 17 de octubre del año 2005, muere en el Callao Delia Vallejos de Salinas, cantante de música criolla, integrante del grupo Las Seis Grandes de la Canción Peruana. Aconteció esto un 17 de octubre del año 2005. Recordemos siempre nuestra historia para no cometer los mismos errores y para sentirnos orgullosos de aquello que ha sido positivo. 6:46. Vámonos de inmediato con nuestros titulares para el día de hoy aquí en el informativo Willaricuy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricuy. Titulares. Y moraña, huaycaicuna, panaicuna, mamitakuna, atariches, huaquincuna, puñusian, cuchera, rique, atarincaco, desayuno taruana, guaguacunata, hatun, yachaiguasiman, rique, camachina, amautacunapi, piñacas, rique, yachaiguasikunapi, rique, ña, huaquincuna, rique, ñachas, girisiancuña, guaguacunata. A levantarse, nos vamos de inmediato con nuestros titulares. Atención, 6:47. Comunidades afectadas por el incendio forestal en la provincia de Cotabambas reciben de Las Bambas más de 4 toneladas de productos de primera necesidad. Las Bambas, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Coyurqui, ha dispuesto el apoyo con un equipo de personal contra incendios, una ambulancia contra personal, en este caso, para el apoyo de las personas que están trabajando. Hay una ambulancia con personal médico, viene prestando también asistencia a las personas afectadas por el incendio. Asimismo, se entregaron colchones, frazadas, entre otros insumos importantes para las personas damnificadas. 6:48. Y en la semana que pasó, Minera Las Bambas entregó herramientas agrícolas a las comunidades de Chumille y participó en el aniversario. También resaltamos la inauguración de la pista hípica en la comunidad de Chiñahui. Asimismo, la comunidad de Javapigua recibió una moderna retroexcavadora
De esta forma, Las Bambas sigue trabajando con las comunidades aledañas a su operación. 6 de la mañana con 48 minutos. Entre tanto, la Gerencia de Gestión Ambiental y Saneamiento, a través de la División de Manejo Integral de Residuos Sólidos, realizó la recolección de residuos sólidos municipales en el centro poblado de Azacasi, Pumamarca, Choqueca y Pichaca, con el objetivo de brindar el servicio de recolección y transporte de los desechos sólidos en este caso pues a los moradores de los centros poblados antes indicados, y de esta manera brindar en este caso salubridad pública a la población beneficiaria, cuidando del medio ambiente y dando cumplimiento a las normativas ambientales en residuos sólidos. Un trabajo que viene desarrollando la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. 6:49 minutos. Y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, mediante la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, OMAPET, con participación de la Policía Nacional del Perú y el Centro de Educación Básica Especial CEBE, San Francisco de Asís, conmemoró el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, que se celebró ayer 16 de octubre. La Comuna Provincial rindió homenaje a las personas con discapacidad, ya sea auditiva, motora y o mental de diversas edades, teniéndolos como modelos de superación y perseverancia. 6 de la mañana, 49 minutos. Vamos con más titulares. Atención. En el plano regional, el gobernador regional de Apurímac sostuvo una reunión con el director general de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de solicitar la reconsideración sobre la evaluación e inclusión de beneficios extraordinarios transitorio en favor de la región, referido a la asignación alimentaria y sentencias judiciales del sector educación, así como a las de las unidades ejecutoras, sede central, la Direza, Hospital Subregional de Andahuaylas, Hospital Guillermo Díaz de la Vega, Ugel de Grau, Antabamba, Huancarama, entre otros. La reunión se desarrolló esta última semana con el gobernador regional. 6:50 minutos. En otro momento, el gobernador regional de Apurímac gestionó ante el Ministerio de Cultura el apoyo de especialistas para la culminación de los trabajos de restauración del puente coloquial Pachachaca, en el marco de la ejecución del proyecto Mejoramiento y Creación de Servicio Turístico de la Ruta José María Arguedas. Puente Pachachaca, ubicado en la provincia de Abancay. Como recordamos, el puente Pachachaca fue construido en el siglo XVIII, durante la época colonial española. A partir de los años 80 se dispuso su cierre al tránsito vehicular. En la actualidad, la obra de estas obras, las obras de arte lateral, son restauradas para mantener la singular belleza de este puente que está ubicado en la provincia de Abancay, en nuestra región de Apurímac. 6 de la mañana con 51 minutos. Mientras tanto, la Direza Apurímac ocupa primer puesto en telecapacitación a nivel nacional por mayor productividad durante el 2022. La Direza, por la mayor producción en telecapacitaciones y teleinformación y comunicación. El gobierno regional de Apurímac, a través de la Direza, fue premiada por el Ministerio de Salud en representación de los gobernadores de la macrorregión sur. Entre tanto, en la región Cusco, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, COER, de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo y Desastres y Seguridad del Cusco, reportaron en un día 10 incendios forestales activos en la región del Cusco, causando innumerables daños a los recursos de flora y fauna silvestre en la región del Cusco. Lamentable esta información. 6 de la mañana con 52 minutos. Que se están retrasando. La revolución del fútbol femenino en Arequipa. El interés de las chicas aumentó después de la pandemia y la Federación Peruana de Fútbol apuesta por la profesionalización, y Arequipa no es la excepción. Hay encuentros sumamente interesantes de fútbol femenino que estos días nomás empataron en la Copa Libertadores contra un equipo de Ecuador, Alianza Lima. 6 de la mañana con 52 minutos. Vamos con más titulares. Y la Municipalidad Provincial de Arequipa gasta más de 140.000 soles en viajes sin sustento. El secretario general no transparenta pues la información sobre los viáticos de gastos en el año 2022. Pese a norma, funcionarios hicieron varios traslados en la región Arequipa. ¿Qué les parece? Ahí están
están fiscalizando y de repente por ahí la auditoría, en este caso por parte de la Contraloría General de la República, pueda llegar a esta entidad pública allá en Arequipa. 6 de la mañana con 53 minutos. Y las autoridades de Puno recuperan en Bolivia vehículos robados en el Perú. Las unidades vehiculares fueron hurtadas en las ciudades de Juliaca, Yunguyo y Arequipa entre los meses de septiembre y octubre de 2022. Ya son robos internacionales. Ya tienen un manejo más organizado. 6 de la mañana con 53 minutos. Vamos con más titulares. En Ancash, Fiscalía allana vivienda del alcalde de Ocros, funcionarios, ediles y empresarios por investigación de presunta corrupción en obras públicas. ¿Hasta cuándo? Seguimos con estas informaciones de robo de los dineros del pueblo. 6 de la mañana 54 minutos. Vamos con titulares en el plano nacional. Vamos con las noticias nacionales. Asesores en las sombras. Poder Judicial definirá el martes si revoca detención preliminar contra Alejandro Sánchez y otros implicados en caso. Abogados de Alejandro Sánchez, Eder Vitón, Euner Vázquez, Salatiel Marrufo y Genín Cabrera alegan en sus apelaciones que el juez Víctor Zúñiga adolece de motivación aparente, por lo que exigen la revocatoria de la detención preliminar. Entre otras informaciones, la congresista Kelly Portalatino denuncia haber recibido amenazas en su contra. La parlamentaria de Perú Libre recibió el apoyo de sus colegas de la bancada. En este caso, el señor Guido Bellido aseguró que esas amenazas son porque pidió celeridad en la denuncia contra la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides. Se vienen los dimes y diretes, tanto con el Congreso y el Poder Ejecutivo. 6 de la mañana con 55 minutos. Congresistas han presentado cientos de proyectos de ley declarativos para la creación de distritos. A poco más de un año de gestión, el Congreso acumula una serie de proyectos de ley declarativos. A pesar de no tener iniciativa de gasto, la agenda de muchos parlamentarios apunta a la creación de distritos y ejecución de obras a través de estas normas. Fue un compromiso electoral que se les está saliendo de las manos. Que muchos no están logrando, están logrando concretar. 6 de la mañana con 55 minutos. Vamos con más titulares. Discrepan en el Congreso ante denuncias contra Patricia Benavides y Pedro Castillo. Legisladores de Avanza Perú, Somos Perú, Cambio Democrático y Podemos Perú mostraron posiciones contrarias ante denuncias constitucionales contra el presidente y la Fiscalía de la Nación, en este caso, la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides. Mientras tanto, Agrorural califica propuestas de suministro de urea de 22 empresas internacionales en cuarto intento de compra. Ya es el cuarto intento, mientras el presidente manifestó: los incas no usaban urea. El nuevo proceso de adquisición de urea inició el pasado 8 de octubre y actualmente se encuentra en la tercera etapa, que es la de evaluación de ofertas de las empresas postoras. Y bueno, ¿hasta cuándo? ¿Para cuándo van a llegar los insumos, en este caso, pues fertilizantes, a nuestro país? Si bien es cierto, el señor Pedro Castillo ha dicho que los incas no usaban, digamos, ahí fertilizantes, pero sí tenían pues gran producción de abono. Lamentablemente, pues además que nuestra población en todo el país ha crecido bastante fuerte. Ya somos más de 33 millones de peruanos, y alimentar a todos esos peruanos de verdad necesita mejorar la producción en el campo. Necesitamos pues mejorar nuestra agricultura. Entonces, mientras tanto, el Ministerio de Agricultura y las entidades correspondientes están haciendo la evaluación por cuarta vez de dónde van a comprar urea. Ya han empezado muchos hermanos en el campo a sembrar. Desde septiembre, desde fines de agosto, ya han empezado a sembrar. Y en las siembras donde se ponen los fertilizantes, pues, para que la semilla adquiera mayor producción. Lamentable, ¿ah? Imaginamos que esto será ya para el próximo año. Bueno, no creo que sea para la campaña. Hasta que se haga la compra, hasta que se traiga. Esto va a ser por lo menos en enero, estará llegando pues estos fertilizantes. Sí, es que se da. Recordemos que es la cuarta vez que se está intentando, pero no significa que esta vez también se pueda dar. Y bueno, y este tema ya se sabía, esto ya se había evaluado anteriormente. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el gobierno? 6 de la mañana con 57 minutos. Lo peor es que el pueblo es el que va a sufrir las consecuencias, porque los productos de primera necesidad son los que van a comenzar a subir, y créalo que después de esta campaña agrícola de este año, muchos productos van a subir.
6 de la mañana con 58 minutos. Vamos con más titulares en el plano internacional. ¿Qué está pasando a nivel internacional? Putin da por terminado ataques masivos contra Ucrania y Zelensky promete vencer a Rusia. Rusia lanzó bombardeos masivos contra ciudades de Ucrania y dañó infraestructura eléctrica y zonas residenciales. Ataque se dio en represalia por la explosión en el puente de Crimea que Moscú atribuye a los servicios secretos ucranianos. Entre tanto, la Unión Europea, los amiguísimos, aprobará pues la misión de entrenamiento militar a soldados ucranianos y más dinero para armas. Europa alista los detalles de la operación contra la planificación, y en este caso como la planificación militar o que países del bloque formarán pues a las tropas ucranianas para poder hacer una resistencia a las tropas rusas. Esta es la información que llega a nivel internacional. Entre tanto, en Irán, el revolucionario acto de caminar por la calle sin velo tras la muerte de Mahsa Amini, luego de ser detenida por la policía iraní por llevar mal puesto el velo, cientos de mujeres desafían los peligros de la represión y salen a la calle sin esa prenda en la cabeza que el régimen islámico establece como obligatorio desde 1983. 6 de la mañana con 59 minutos y después de la pandemia que aumentó el primer número de personas que pasan hambre en el mundo. Después de la pandemia hay un incremento de hambre en el mundo. La guerra en Ucrania ha agravado pues aún más la crisis alimentaria global y habrá graves problemas de suministro de alimentos en todo el mundo si no se toman pues las medidas correspondientes. Así lo han alertado pues personalidades como el Papa Francisco, el secretario general de las Naciones Unidas de la ONU, el señor Antonio Gutiérrez. Lamentable esta información y es que la pandemia todavía está dejando estragos en el plano económico. 6 de la mañana con 59 minutos. Nos vamos a los titulares en el plano deportivo. ¿Qué está pasando en los deportes? En los deportes, ayer Cienciano del Cusco cayó 2-0 ante Alianza Lima y se aleja mucho más de las copas internacionales. Están pidiendo ya la cabeza de los directivos y del director técnico. Con esto ya son 5 encuentros sin ganar por parte del Cienciano del Cusco, que antes estaba pugnando por una Copa Libertadores. ¿Qué está pasando con el Cienciano del Cusco? Entre tanto, la San Martín perdió 4-1 ante ADT y no es que en este caso pues y no escapa del descenso a pocas fechas de finalizar el torneo clausura. ADT no tuvo piedad con San Martín en el estadio de Tarma por la jornada 16 del torneo clausura de la Liga Betson 2022. Así es que ahí está, la San Martín no la está pasando muy bien, que digamos. Entre tanto, Deportivo Garcilaso logró vencer 1-0 en su encuentro en la ciudad de Tumbes. De esta manera comienza con buen pie esta segunda fase de la Copa Libertadores. Asimismo, el Olivo cayó 1-0 en su respectivo encuentro y espera el encuentro de regreso para poder plasmar una gran victoria y pasar a los octavos de final. 7 de la mañana con 1 minuto. Muchísima atención, se despide del clausura también el Universitario de Deportes, quien empató 1-1 con el Melgar de Arequipa en el Monumental de la U. El Universitario no pudo ante el Melgar, pese a que el Melgar gran parte del segundo tiempo jugó con solo 9 jugadores. El Universitario de Deportes solo pudo empatar de local, lo que pues le aleja de las posibilidades de ser campeón en este torneo clausura de la Liga Betson 1, en este caso de la Liga 1 Betson 2022. ¿Qué les parece? Ahí está lo que viene a ser el desempeño de los cuadros deportivos a nivel nacional. Vamos a ver, ojalá le vaya bien, se pueda recuperar el Deportivo, en este caso pues el Olivo allá de Abancay en la Copa Perú, y los mejores augurios para los amigos del Deportivo Garcilaso. 7 de la mañana con 2 minutos. Este es el informativo Guayaricuy. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más aquí a través de Surfuy, la voz de todos. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye porque no están tomando
con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca comunidad trabaja aquí en Cabuslap, en la tomación que estado de emergencia de la página, entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señores. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfuy por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. La hora nacional, la hora en todo el Perú, y Moraña Caricianchis, 7 de la mañana con 5 minutos. Saludar a todos nuestros amigos que se encuentran pues en la sintonía de nuestra radio. Vamos de inmediato con la información a través de Huillaricuy, ¿no? Y hay importante información que viene desde la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. Y es que la Municipalidad Provincial de Cotabambas, mediante pues la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, conocida como MAPEF, con participación de la Policía Nacional del Perú y el Centro de Educación Básica Especial CEBE San Francisco de Asís, conmemoró el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, una actividad muy importante en la que participó pues la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Precisamente a esta hora de la mañana estamos en enlace telefónico con Fred Arredondo, gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Así es, Fred, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfuy, al informativo Huillaricuy. Gracias, un saludo a todos tus oyentes. Sé que es una legión, una forma de mantenernos comunicados e informados. Gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente hemos tenido una importante actividad con nuestros hermanos discapacitados que tienen habilidades especiales y bueno, hemos pasado un día estupendo acompañándolos, haciendo diferentes actividades lúdicas, algunas danzas para ellos. Ellos también han danzado, se han divertido y después un compartir. Y bueno, en este caso el mensaje, a diferencia de otros tipos de actividades o ceremonias, el mensaje realmente no va para ellos, ¿no? Sino es para el entorno, su entorno, sus familiares, sus amigos, a quienes se les invoca tener paciencia, tener comprensión con estas personas que muchos de ellos no conocen ni siquiera la maldad,
Y en este mundo lleno de malicia, de ventajas de corrupción, como se está evidenciando, estas personas son personas que son vulnerables a esa malicia humana. Entonces pedir al entorno, a sus familiares, amigos, a todo el entorno, paciencia, comprensión con personas son que son bondadosas, que son buenas, ¿no? Y a veces en este mundo, en esta coyuntura, en esta actualidad, ser una buena persona hasta se convierte en una desventaja. Entonces, con ese mensaje hemos celebrado este día de las personas con habilidades especiales. Muy bien, Fred, coméntanos, en la provincia de Cotabambas tenemos un registro de las personas con discapacidad dentro de nuestra provincia de Cotabambas. ¿Dónde se ha registrado y cuál es la mayor incidencia en personas con discapacidad? Mira, esto también aprovecho esta oportunidad para felicitar a nuestro equipo de OMAPET, liderado por Saja Torre, quienes por ejemplo, hemos encontrado nosotros 7 usuarios del programa Contigo. El programa Contigo es el programa que les brinda apoyo económico, un bono a los discapacitados. Entonces, cuando se entró, o sea, el 2019, encontramos 7 usuarios de este programa y ahora nos estamos yendo con 55. También hemos afiliado más o menos 129 hasta la fecha, certificados 340 y con carnet de discapacidad 225 personas. Mira, es un crecimiento exponencial porque, por ejemplo, este carnet de discapacidad teníamos 20 al principio y ahora tenemos 225, y esto es a nivel provincial. De 47 certificados, ahora tenemos con certificación 340. Y así hemos venido trabajando silenciosamente, honestamente, y con la vocación y el cariño a estos seres especiales. La mayor incidencia, hay de diferentes tipos, ¿no? Algunos que han nacido con cierto grado de retardo, un grado severo también. Hemos visto personas, digamos, que no tienen los sentidos de algunos sentidos, como el oído. Y así, bueno, es diverso el universo de personas discapacitadas. Entonces, venimos trabajando constantemente con médicos quienes certifican y todo esto ayuda para la afiliación al programa Contigo. Muy bien, Fred. Bueno, muchas felicidades por la labor que están desarrollando. Imaginamos que se está sensibilizando también a los propios funcionarios, a la misma población, porque nadie está libre de llegar a una discapacidad. Todos somos pasivos de ser discapacitados en algún momento. Entonces, la labor que están desarrollando en sensibilizar a la población es sumamente importante. En cuanto a la infraestructura, digamos, de la municipalidad o del mismo distrito, ¿existen facilidades para las personas con discapacidad? Sí, bueno, lamentablemente hace, digamos, algunos años a esta parte no se contaba con rampas, por ejemplo, para la movilización de silla de rueda, digamos, ¿no? Sin embargo, ahora en estos momentos ya se exige esas rampas para personas con discapacidad, rampas y caminos especiales, ¿no? Y por ejemplo, en las construcciones nuevas ya que estamos, digamos, ejecutando desde la municipalidad, como el mercado de Chechecaya ya se cuenta con estas rampas. Y bueno, algunos, por así decir, el Consejo Municipal de Infraestructura de nuestro consejo tiene también una rampa especial para
que pueda entrar la gente con discapacidad y pueda acceder a las oficinas. Y bueno, en estos momentos, como te dije, casi todas las construcciones nuevas tienen que tener estas condiciones para ser aprobados para la construcción. Y hay pues una constante sensibilización y tenemos también dentro de nuestro municipio la cuota que nos exige las normas, ¿no? La cuota laboral. Tenemos 3 personas laborando en nuestro municipio. Una persona que se encarga, es un excelente trabajador que cuida los parques y lo mantiene constantemente verde. Hay otra persona que está en el control de tránsito. Después hay un señor que es parte de las labores de administración. Y así vamos dando también, cumpliendo con esta cuota y siempre, ¿no? Como ya había mencionado, sensibilizando al entorno, a la gente, a los parientes, amigos, del trato que se le debe dar a estas personas con habilidades especiales. Perfecto, muy bien, es un trabajo bastante fuerte el tema de trabajar con personas con discapacidad, sobre todo hay que trabajar en la paciencia con los familiares, ayudar a que muchos de ellos se inserten de diferentes formas a nuestra sociedad y obviamente que hay reglamentos también por parte del Estado peruano que dan o hacen pues de que las municipalidades puedan crear estas oficinas como son las OMAPEP. Aparte que también pues Fred, se necesita también seguir trabajando en temas de sensibilización para prevenir de repente niños que vayan a nacer con alguna discapacidad, sobre todo cuando ya las mamás están gestando. El tema de su alimentación es importante, ayudarles a que tengan acceso pues al hierro o también a los controles durante el embarazo. Esto ayuda también de alguna manera en prevenir posibles niños que puedan nacer con algún tipo de discapacidad, Fred. Sí, efectivamente desde esta gerencia también hemos venido trabajando y hemos distribuido a principios de año el polimaltosado, que es una especie de suplemento para las gestantes, para las señoras gestantes y para los niños también. Y venimos trabajando también, esto desde que bueno, esto es una normativa general, ¿no? Y por ejemplo, el primer año hemos distribuido gomitas de zinc, calcio y magnesio. Son gomitas tipo caramelo, es como las gomitas que venden y que tanto les gusta a los niños, pero con zinc, magnesio y calcio. Entonces, eso, por ejemplo, ayuda a mantener a los niños consumiendo por la presentación, ¿no? Porque una de las dificultades que se tiene es el seguimiento, por ejemplo. Tú le puedes distribuir a la madre calcio, hierro, y a veces por el sabor los niños no lo consumen y pueden consumir una semana, después se aburren y no llegan a consumirlo todo. Entonces, pero cuando hay una presentación, por ejemplo en este caso de gomitas, es más fácil, ¿no? Y se ha evidenciado que hemos podido de alguna manera luchar contra la anemia y con estas enfermedades o las causas, digamos, de este tipo de generar personas con habilidades especiales. Claro que sí, Fred. Muy bien, ¿y qué otras actividades tenemos ya desde la Oficina de Desarrollo Social de la Municipalidad ya para cerrar esta gestión? Tengamos en cuenta que ya estamos casi a 2 meses y medio aproximadamente de cerrar la gestión del alcalde Rildo Guillén Collado. Desde la Oficina de Desarrollo Social, ¿en qué actividades finales se encuentran, economista Fred? Bueno, una actividad que nos está prácticamente teniendo muy ocupados y cabezones es el tema de
del Programa Nacional de Vivienda Rural que se conoce como las casitas calientes, el cual ha sufrido un tropiezo en estos últimos años por el tema del COVID, ¿no? Hay información, por ejemplo, que el presupuesto destinado para la construcción de estas viviendas por encima de los 3.500 metros se ha paralizado porque el presupuesto se ha destinado para la adquisición de vacunas. Son 7.500 millones de soles que se ha destinado para las vacunas y bastante del presupuesto para la construcción de estas casitas ha ido de ese fondo, ¿no? Entonces, estamos retomando, estamos peleando para que se construya y que siga vigente este programa de construcción de las casitas calientes en las comunidades. Y acá tenemos bastantes comunidades por encima de los casi 4.000 metros, ¿no? Y estamos en eso, estamos haciendo el seguimiento y sobre todo peleando para que el presupuesto se recupere y que podamos seguir, y que el gobierno siga construyendo para las viviendas focalizadas, para las personas focalizadas. Por otra parte, ya se nos viene también la Navidad y este año, como se entiende, es la entrega de la transferencia, ya no vamos a tener mucho tiempo, entonces en estos días ya estamos haciendo la adquisición de juguetes, haciendo ya el programa, cosa que cumplimos con entregar la chocolatada, los juguetes a los niños de Tamobamba y bueno, al día siguiente, bueno, ya no nos verán por acá también, ¿no? Entonces estamos abocados en este tipo de actividades y otras actividades de apoyo o de gestión, ¿no? Que también venimos realizando. Perfecto, Fred. De verdad, el trabajo en las municipalidades es bastante intenso. Usted, como gerente de desarrollo social, ha podido ver todas las necesidades que se gestan o se necesitan mejorar dentro de nuestra provincia de Cotabambas. Ya para finalizar, ¿qué lecciones aprendidas le va dejando esta gestión al mando de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Cotabambas? Bueno, quiero agradecer la oportunidad que me han dado para desarrollarme en esta gerencia y bueno, como te decía, en esta coyuntura lleno de componendas, hay una tendencia muy cercana, digamos, a la corrupción del peruano, pero también he encontrado gente muy valiosa, gente que trabaja no por cobrar su sueldo, no por cumplir, sino gente que le nace. Hay una vocación de servicio especial. He encontrado gente a quienes, no voy a decir después, ya habrá momento de decirlo, pero y a quienes me debo algún grado de éxito que hemos tenido y no todo está perdido, ¿no? Por otra parte, el campo está lleno de plantas que se siembra, pero siempre existe la mala hierba. Esa mala hierba, la gente sabe quiénes son esa mala hierba y hay que identificarlos y erradicar esa mala hierba muy pronto a la corrupción, a las componendas, a los tratos bajo la mesa. Me refiero a dirigentes, a políticos, ¿no? Entonces, eso nuestra sociedad debe saber identificar, los cotabambinos deben saber identificar y mejorar y poner, digamos, a los siguientes representantes o a lo que venga, a gente que no esté pues ligada a ese tipo de actividades ilícitas, por así decirlo. Entonces, tengo la esperanza de que nuestro pueblo va a florecer, va a crecer. He conocido mucha gente y hay mucho que hacer, muchísimo que hacer por este pueblo
que desde épocas históricas, prácticamente desde todos los pasajes de nuestra historia de Perú, ha estado presente en los diferentes hechos históricos de este territorio del Ande. Un abrazo a todos, gracias por la oportunidad. César y Javier. Gracias, estuvo con nosotros Fred Arredondo y esperemos que la próxima gestión continúe las buenas acciones y las buenas labores de este periodo. Muchas gracias, Fred. Buenos días. Un abrazo muy grande, Gracias. Fred, y bueno, los mejores augurios para terminar esta gestión de la mejor manera. Un abrazo muy grande a todos nuestros amigos de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Muy buenos días. Gracias, un abrazo. Bueno, estuvo con nosotros el economista Fred Arredondo, él es gerente de desarrollo social de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Importantes acciones que se han implementado durante esta gestión, pese a que ha habido pues, en este caso, que afrontar una pandemia donde muchas instituciones públicas, la misma sociedad, en un momento ha vivido un momento de zozobra bastante fuerte, porque la primera y la segunda ola de esta enfermedad, como fue el COVID-19, esta pandemia ha ido golpeando a propios y extraños, ha ido golpeando a mucha gente, muchos familiares que se ha perdido, muchos amigos que hemos perdido en el camino, ¿no? Entonces ha comenzado a generar zozobra y ahí las municipalidades, muchos han pospuesto proyectos y se han enfocado, por ejemplo, a la atención de las personas que necesitaban, a la atención de los centros de salud. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con la empresa minera. Sabemos que Las Bambas ha tenido que cumplir algunos compromisos durante el 2020-2021, pero en la pandemia la prioridad, ¿qué ha sido, Henry? La prioridad ha sido la salud, ¿no? Y los esfuerzos de Minera Las Bambas durante el 2020 y el 2021 han sido dirigidos a la prevención, a la lucha contra el COVID, a buscar las vacunas. Recuerde usted, Henry, que en la pandemia... Las cadenas de frío. Claro, pero usted recuerda que en la pandemia, ¿a cuánto se han subido las mascarillas? En la primera ola. Claro. Una mascarilla que de repente costaba 50 céntimos, la encontraba a 4 o 5 soles, ¿no? Teníamos, digamos, por ahí, en este caso, pues, centros para producir oxígeno. No había camas UCI, no teníamos en el Perú. Entonces, ¿qué ha pasado? Ahí las empresas mineras, todas las empresas mineras han comenzado a juntar dinero, a aportar con camas UCI, han aportado con plantas de oxígeno, han aportado con mascarillas, pruebas antígenas para poder prevenir y ir detectando qué personas necesitaban tratamiento. En fin, el esfuerzo, en este caso de Minera Las Bambas, durante el 2020 y 2021, que ya han pasado estos 2 años, se han centrado en luchar contra la pandemia, en ayudar de que menos peruanos mueran y dejen a familias en esta pandemia. Y lamentablemente hubo una población que se quiso aprovechar de este tema, ¿no? Subiendo las mascarillas, como dices, de 50 céntimos a 4 soles, subiendo el paracetamol, que el blister estaba a 1 sol y lo encontrabas a 10 soles, y a veces ni lo encontrabas. Entonces, frente a eso, las empresas privadas también se han visto en la necesidad de poder apoyar a los pueblos de sus cercanías y también a sus regiones, porque recordemos, los hospitales de Apurímac también fueron beneficiados con los aportes que se dio por parte de Minera Las Bambas. Ahora, quiero hacer un paréntesis, Henry, a todos estos temas, ¿no? ¿Qué pasa? En este tiempo, hoy día, se ha escuchado una paralización en el distrito de Chalhuahuacho, en el que jóvenes están en todo su derecho de protestar. Sí, es más, la Constitución lo ampara. Pero también tenemos que saber, en este caso, medir las consecuencias de estas protestas, de los cierres, de todo esto, porque estamos afectando a la economía de, en este caso, la región y de nuestro distrito de Chalhuahuacho, ¿no? Por ahí mencionan de que no se está recibiendo el canon, no se está recibiendo la regalía, sí se está pagando. Ahí están los documentos, puede usted ingresar, los jóvenes, al Ministerio de Economía y Finanzas, en la página amigable, ahí va a ver cuánto de presupuesto se va ingresando cada mes a las distintas municipalidades en la región de Apurímac. ¿Qué ha pasado? O sea, yo iba a este tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la empresa minera va cumpliendo con sus compromisos en las comunidades, pero cuando llega la pandemia se hace un alto. Desde marzo del 2020 se hace un alto. ¿Por qué? Porque
Uno, que muchos trabajadores de la empresa que genera y que trabajan en las áreas sociales no podían salir a las comunidades por un tema de prevención, ¿no? Por no seguir distribuyendo o estar haciendo mover el virus por prevención. Dos, que los esfuerzos de la empresa minera, en este caso Las Bambas, han tenido que cambiar de objetivo en salvar vidas, porque esa era la necesidad del momento, en comprar, adquirir Kamasusi, buscar plantas de oxígeno, buscar insumos médicos, mascarillas, protectores, todo lo que se necesite para afrontar la pandemia. Recuerde usted que hemos estado más de 2 meses encerrados en nuestras casas. Claro que sí. Más de 2 meses con inamovilidad obligatoria. Entonces, en ese tiempo, había muchas familias que se han quedado incluso sin víveres en la casa. Y la empresa minera ha hecho lo posible para ir a distribuir a cada familia los víveres. Y tenemos nosotros registrado en fotos, en videos, tenemos estas distribuciones. Durante el 2020, los esfuerzos de la empresa minera han ido en el tema de salud. El 2021 también, la segunda, tercera ola, se han ido enfocados en seguir luchando contra esta pandemia. Se ha perdido 2 años. Igual las municipalidades, igual los gobiernos regionales han estado enfocados todos en pelear contra este virus. Se han perdido 2 años. La pandemia nos ha quitado 2 años, ¿no? Ahora, desde el 2022, como que poco a poco, y eso hace poco, estamos hablando desde marzo o de repente desde enero, que poco a poco recién las cosas se están volviendo a la normalidad. Y en ese entender, recién nuevamente los engranajes se están juntando para seguir moviendo la maquinaria económica de nuestro país. Las Bambas, desde el 2016 hasta el 2022, tiene apenas 6 años como empresa minera, productora de cobre. Eso tenemos que entender. El primer cargamento de minera de Las Bambas de cobre se ha enviado en julio del 2016 al exterior. Desde esa vez recién estamos empezando a vender cobre, ¿no? Hasta el 2022 tenemos 6 años, pero saque cuenta usted, con todas las paralizaciones que se han generado en nuestra provincia, en nuestra región, en otras regiones, ¿sabe cuánto tiempo se ha perdido? Es más de 1 año y medio de producción. Ya es bastante tiempo que se ha perdido. Entonces no se puede contar pues 6 años de producción. Estaremos hablando de 4 años y medio y hasta 5 años, ¿no? Tiempo en el que se ha perdido. Entonces, ¿queremos perder más tiempo? ¿Queremos generar más pérdidas al país? No, pues, o sea, tengamos que tener paciencia, porque recién nuevamente están, como le decía, los engranajes económicos se están volviendo a fortalecer, están volviendo a funcionar. Entonces tenemos que ayudar a que esto funcione. ¿Para qué? Para que tengamos mejores beneficios. No solo es la empresa la que va a ejecutar, o digamos, compromisos en diferentes comunidades. Ahora el dinero, la plata, se encuentra en las municipalidades. Y estas últimas gestiones han hecho importantes obras. Con estos dineros de la regalía del canon minero se han hecho importantes obras, ¿no? Fíjese usted, señor Henry, en las comunidades, y ustedes mismos, hermanos, en las comunidades saben qué cosa ha llegado a las comunidades, ¿no? Ahora, también hay que ser conscientes, pues, de que este año 2022, Las Bambas, desde abril, ¿no? Hemos tenido 2 meses y medio de paralización en seco de la operación minera, ¿no? Y recién se están sintiendo las consecuencias de esa paralización. ¿Por qué? Porque ha dejado de ingresar importantes dineros para nuestra provincia, para nuestro distrito y para nuestra región. Entonces seamos claros, pues, se ha paralizado 2 meses y medio y no ha habido ingresos, no ha habido dinero, entonces pues se está sintiendo la pegada. Ahora, si se va a volver a paralizar esta maquinaria, otra vez pues se va a sentir la pegada. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Porque nosotros mismos nos estamos poniendo zancadillas. Hay que buscar el diálogo, hay que ver cómo nosotros mejoramos y vemos de qué manera podemos de repente hacer llegar nuestros reclamos, hablarlo, buscar las mesas de diálogo, poner de repente ahí, sustentar nuestros pedidos y de esa manera poder de repente pues solucionar estos problemas. Va a haber, en el camino siempre va a haber discrepancias. Muchos de nuestros oyentes pueden discrepar con lo que yo estoy diciendo. Pueden no estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Está bien, o sea, no vamos a decir que está mal. Al igual que yo puedo discrepar con la posición de muchas otras personas. Lo que nos permite en el país es que podamos tener esta libertad de expresión y tolerancia, ¿no? Y en algún momento le decía, si a usted no le gusta lo que dice Radio Surfo, y no vaya a quemar la antena, no vaya a agredir a los comunicadores,
simplemente cambie de dial, busque otra radio, escuche otra radio, pero no vayamos a la agresión, ¿no? Eso es ir desarrollando como sociedad, buscar elementos que nos permitan dialogar. 7 de la mañana con 32 minutos, estamos en el informativo Huillaricui. 7 de la mañana con 32 minutos y recordemos siempre, jamás pensemos hasta la agresión. Cuando se acaban las ideas, comienza la agresión y somos seres sumamente pensantes y a veces somos aliados en los procesos y a veces tenemos algunas discrepancias, pero siempre estamos dispuestos al diálogo, dispuestos a conversar. 7 con 32. Nos vamos con más información, vamos con información en el plano nacional. ¿Qué está pasando? Información que llega desde Pronavec. El día de hoy, Beca 18, lunes 17 de octubre, este programa, Beca 18, está anunciando que ya vence el plazo para postular a este programa, como es Beca 18, el examen nacional de preselección será el 27 de noviembre. ¿Cuáles son estas etapas? Vamos a conocerlas en este momento. Para no decir no soy lo que soy, lo que quiero ser por esto, por aquello, porque me faltó apoyo. Existe este programa que es Beca 18 y es una muy buena oportunidad. Y existen ya egresados muy buenos profesionales que están trabajando en distintos sectores del país. El examen nacional de preselección del 27 de noviembre conoce las etapas del concurso a través de la voz de César Loaiza. Bueno, el plazo para postular a la preselección del concurso de Beca 18 2023 vence a las 5 de la tarde con 30 minutos del día de hoy, lunes 17 de octubre. Y así lo informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Pronavec del Ministerio de Educación de nuestro país. A través de su cuenta de Twitter, Pronavec precisó que los interesados deben completar su postulación, que es virtual y gratuita en www.pronavec.gov.p Beca 18 antes de que concluya el plazo. Esta página web la vamos a colocar en los comentarios de nuestra programación. Entre tanto, Lisbeth Borges, especialista de gestión de becas de Pronavec, hizo un llamado a los estudiantes del último grado de secundaria o egresados del colegio y que estén interesados en ser uno de los ganadores de Beca 18 2023 a tomar en cuenta que el concurso se divide en 2 etapas. En declaraciones al programa que Andina al Día precisó que primero está la etapa de preselección que se desarrolla en la actualidad y luego la etapa de selección que se realiza en los primeros meses del próximo año. Bueno, a continuación te explicamos en qué consiste cada una de estas etapas para que postulen o tu postulación sea de manera exitosa. Atención, jóvenes de quinto de secundaria o chicos que ya hayan acabado pues el colegio, ya la etapa de preselección de septiembre a diciembre del 2022. En esta etapa se inicia con la postulación para rendir el examen nacional de preselección, en el que pueden participar los escolares del último grado de secundaria o egresados del colegio que acrediten alto o buen rendimiento académico en los 2 últimos años de educación secundaria y se encuentren en situación de pobreza o extrema pobreza, según el sistema de focalización de hogares conocido como el SISFO, o pertenecer a poblaciones vulnerables o especiales. El 10 de noviembre se publicará la lista de los postulantes aptos, es decir, los que hayan acreditado cumplir con los requisitos indicados en las bases. Solo ellos rendirán la prueba el 27 de noviembre, que se desarrollará de manera presencial y simultánea en todas las regiones del país. La prueba, que es gratuita, constará de 60 preguntas. Muchísima atención, este examen va a tener 60 preguntas. 30 son de razonamiento verbal. Atención, aprenderse bien los sinónimos, antónimos, parónimos, homónimos, en fin, ¿ya? Y también 30 de razonamiento matemático. En eso es usted muy bueno, Henry, ¿no? Gracias. Los resultados determinarán pues la lista de preseleccionados que se publican el 12 de diciembre en la página web del local de concurso, en este caso, condición que permitirá que avances a la siguiente etapa.
Entonces, atentos, prepárense los que van a postular a beca 18 en razonamiento verbal y razonamiento matemático, que van a ser 60 preguntas. Yo creo que más fácil no te la puedan poner. En la otra etapa de selección, ¿qué viene, Henry? Esta etapa se desarrollará de enero a mayo de 2023, ya el próximo año, y solo participarán los postulantes preseleccionados, quienes concursarán por una de las 5.000 becas ofrecidas por beca 18 2023. En este proceso, los talentos deben cumplir con un nuevo requisito para postular por la beca: haber ingresado a una institución de educación superior de calidad elegible por el concurso. Este periodo se divide en dos momentos para que los que no ganaron la beca en el primer momento puedan volver a intentar una segunda oportunidad, ¿no? Primer momento, del 5 de enero al 2 de marzo del 2023 para el 40% de las becas. Estamos hablando de 2.000 postulantes. El segundo momento, del 30 de marzo hasta el 28 de abril del 2023 para el 60% restante, que serían 3.000 postulantes. A los ganadores de las becas se les cubrirá el examen o carpetas de admisión cuando corresponda, matrícula, pensión de estudios cuando corresponda, laptop, movilidad local, alimentación, alojamiento cuando corresponda, acompañamiento académico, socioeconómico y bienestar, entre otros beneficios. Perfecto, ahí están los beneficios de lo que viene a ser beca 18. Hoy día se cierra a las 5 de la tarde con 30 minutos. Para más detalles, los ingresantes pueden revisar la siguiente página web de beca 18 o realizar sus consultas a través del Facebook de Pronaveg. También pueden contactarse a la línea gratuita 080 00 0018. Repetimos el número telefónico, 080 00 0018, la central telefónica 1, ¿no? Y también pueden escribir también al WhatsApp institucional del Pronaveg. Esta nota la vamos a publicar en el Facebook de Radio Surfing, así es que muchísima atención. El WhatsApp institucional, muchísima atención, 966 42 95 96. 966 42 95 96 es el WhatsApp institucional de Pronaveg. Hay que destacar que ya existen egresados de beca 18 que están destacando profesionalmente a nivel nacional. Sin embargo, también hay unas malas experiencias con personas de otras regiones que han accedido precisamente a estas becas y han hecho un mal uso de este sistema. Todo depende de cada uno, todo depende de cómo usemos estas herramientas, para bien o para mal. Podemos ser muy buenos profesionales. Y ahora, decir que los de Arequipa, los de Lima, los de el norte seguramente nos van a ganar porque tienen una mejor educación es totalmente mentira. Nosotros tenemos las mismas oportunidades, tenemos las mismas capacidades y muchas veces Apurímac destaca en los diferentes concursos nacionales en temas educativos. Así que la oportunidad está ahí. Beca 18 2023. 7 de la mañana con 40 minutos. Un abrazo muy grande para los más de 30 seguidores de la página oficial de Facebook de Radio Surfing. Muchísimas gracias. Atención, nos escriben desde la comunidad, de Azacasi, en el anexo Añocalla. Dicen, tenemos 2 caballos de embargo en la comunidad campesina de Azacasi, en el anexo de Añocalla. Un caballo color negro entero con su marca ASH y un caballo negro zaino albos, 2 frente, frontino, nariz blanco. Está en su poder del presidente de la ronda campesina. El plazo es 15 días según acuerdo del estatuto comunal. Si no, se procederá a tomar de repente ahí a vender, a rematar estos caballitos. Entonces, si no aparece el dueño en la comunidad de Azacasi, en el anexo Añocalla, estos caballitos serán rematados. Muchísima atención. La comunidad de Azacasi
Asacasi hace de conocimiento público que tienen en su poder dos caballitos que han encontrado en las inmediaciones de la comunidad, de repente ahí en los sembríos, en el anexo Añocalla. Es un caballo de color negro entero con marca ASH y un caballo negro Zaino Albos 2, frente frontino, nariz blanco, un frontino con su, ahí está, sí, es un frontino y con su nariz, con su manchita ahí, con su manchita blanca en la nariz, ¿no? Sí. Y que es un Albos, a ver, eso que dice es un Albos 2, a ver, vamos a ver si es Albos 2, sí, es Albos 2, efectivamente, Entonces, estos caballitos están en Asacasi. Muchas gracias por enviarnos las fotitos. Nosotros también vamos a hacer el llamado respectivo a través de nuestra página de Facebook, ya que tenemos la foto de estos dos caballitos. Vamos a publicarlo ahí en el Facebook y vamos a poner: se busca al dueño de estos dos caballitos, con las características que nos ha enviado nuestro oyente. Muchísimas gracias a nuestro oyente que nos ha enviado a esta hora de la mañana esta información. Ahí está, que se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien, se ve perfectamente las características de los caballos. Son caballitos que han posado para la fotografía y decir: estas son mis características, por favor, recupérenme. Ahora usted ya puede reconocer un caballo Albos 2 frontino. A ver, un poquito. Ya está ahí, es frontino. Cuando tiene una manchita en la frente, así una manchita blanca, a ese se le dice frontino. Perfecto. Vamos gracias. aprendiendo. Sí. No, realmente desconocemos mucho de las características de los caballos, pero estas publicaciones nos hacen pensar un poquito, ¿no? Nos hacen ayudar a aprender un poco más, ¿no? Así es que, por favor, a nuestros amigos también vamos a publicar la fotito de los caballitos en el Facebook. Y los que hayan perdido caballo y estén buscando, quizá es este. Pueden llamar al 961-49-32-77. Repetimos el número: 961-49-32-77. Ahí está, a ese número telefónico pueden llamar. Ahí está nuestra directora de noticias de Radio Surfo, Lisbeth Saldívar. Estoy seguro que en unos instantes va a comenzar a poner conocimiento a través de las redes sociales de estos caballitos. ¿Cuáles son estos caballitos? Vamos con los saludos a través del Facebook. Mari de la Torre: buen día, señor Guillermo, cordial saludo desde Chalhuahuacho para todos los docentes administrativos y docentes de la institución educativa Gran Amauta de Chalhuahuacho, para todos los maestros de esa bonita institución educativa como es Gran Amauta de Chalhuahuacho. Saludos también para John Conislia Malma, nos dice: buen día Radio Surfo, y saludos para la comunidad de Chacamachay, esto en el distrito de Mara. Un abrazo muy grande a mis amigos de Chacamachay. Y en los comentarios hemos colgado la página de Pronavec por si quieren ingresar. Pueden ir a la publicación, a nuestra transmisión en vivo del informativo, e ir directamente a la página web. Ahí está www.pronavec.gov.pe, exactamente beca 18, para que ya no estén buscando. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 45 minutos. Qué importante es que esta información fluya a través de la radio, porque hay muchos jóvenes que pueden de repente aprovechar esta oportunidad urgente, ¿no?, de poder participar en este concurso de beca 18. 7 con 45 minutos. Vamos con más información. ¿Qué ha pasado en el país? ¿Qué está pasando? Lamentablemente en estos últimos días hemos visto a través de diferentes medios de comunicación la publicación del fallecimiento, por ejemplo, del señor Pedro Castillo, presidente de la República. Había tenido un acta de defunción, había tenido ya su parte en el reniete que había fallecido, ¿no?, en septiembre último. Lo mismo de la señora Keiko Sofía Fujimori y demás políticos. Y la razón de la muerte: decapitado. Decapitado. ¿Y qué está pasando? Bueno, médicos denuncian suplantación para emitir y firmar actas de defunción. ¿Qué les parece? Hasta el último sábado 16 de octubre, 2 médicos denunciaron ante los agentes de estafa y alta tecnología de Arequipa, por ejemplo, que sus firmas fueron usadas para declarar a 8 personas como fallecidas cuando ellos no estaban ni enterados. ¿Qué le parece, Henry, esta información? Asimismo, uno de los médicos indicó que tomó conocimiento de la supuesta suplantación cuando un fiscal del norte lo contactó para preguntar por qué declaró muerto
cierto, el médico manifestó que recién indagó y supo que había otra persona que supuestamente firmó su acta de defunción. Además, el otro médico señaló que en el Sistema Informático Nacional de Defunciones, SINADEF, 6 personas declaradas como fallecidas llevan su firma en el acta. ¿Qué les parece? Esto parece de locos. Bueno, están apareciendo personas vivas como fallecidas. ¿Por qué? Porque están suplantando a médicos, ¿no? La firma, están falsificando firmas, y esto pues está generando de repente caos y descontrol en lo que viene a ser nuestros órganos de justicia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si una persona está con un proceso judicial, de un momento a otro aparece, falleció, ya no hay. Alguien con deuda desapareció. Desapareció. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué es lo que pasa? Y eso me hace pensar que de repente existen algunas publicaciones en Facebook sobre estas personas que dicen: desaparezco tu deuda en Infocor. Entonces quizá, tal vez también estén usando este sistema. Qué malas prácticas, ¿ah? Qué malas prácticas. 7:47. Vamos con más información. 7:47 a través del informativo Huillarico. Y comunidades afectadas por el incendio forestal en la provincia de Cotabambas reciben de las Bambas más de 4 toneladas de productos de primera necesidad. Al respecto, estuvimos conversando con el alcalde del distrito de Coyurqui y nos dio la siguiente declaración. Vamos a escuchar. Nos encontramos con el alcalde Alfredo Cerecedo, que nos va a comentar un poco de lo que se viene aconteciendo esta tarde aquí en Coyurqui. Muy buenas tardes aquí al proyecto minero Las Bambas. De primera intención, agradecer por esta respuesta rápida, que hoy día hemos tenido la presencia, con apoyo de víveres, de frazadas, colchones, herramientas. Algo necesario, ¿no? En este momento el distrito de Coyurqui se encuentra pues en un estado de emergencia, porque realmente la comunidad de Ajpitán ha sido afectada. Hemos tenido pérdidas materiales, de animales y de una vida humana de un gran amigo de Hilario Araranja Pacocha, y estamos ahora preocupados, todos los funcionarios, toda la municipalidad, porque en realidad un 80-90% de sus pastos ha sido quemado. Nos encontramos en un problema inmenso ahorita en el sitio de Coyurqui. ¿Cuántas son las familias afectadas aproximadamente aquí en Coyurqui? Si estamos hablando de una sola comunidad de Ajpitán, tenemos 180 empadronados. Los 180 empadronados comuneros han sido afectados porque ellos, su actividad es pues las ovejas, el ganado. Ellos viven pues de su actividad económica, está en base a la ganadería, y lo hemos perdido todos los pastos. No tenemos animales que realmente han desaparecido, algunos muertos. Entonces al 100% la comunidad de Ajpitán está totalmente afectada. ¿Hay algunas instituciones privadas o públicas que se han hecho presentes también con algunos donativos, algún apoyo para el distrito de Coyurqui? Sí, hemos recibido a algunos amigos que tienen la voluntad de poder apoyar, colaborar directamente a las familias damnificadas, como a los a la familia Naranja Pacocha. Ahí sí hay, pero por primera vez vemos al proyecto Minero Las Bambas hacerse presente con todos estos insumos de primera necesidad para poder atender a toda nuestra población. ¿En qué momento en estos días se van a estar haciendo entrega quizá de los donativos de Minero Las Bambas? ¿De qué forma van a empezar a distribuirlos? Sí, esta mañana hemos tenido una reunión en la comunidad de Ajpitán, justamente con todas las autoridades. Estaba presente el subprefecto, estaba presente el Frente de Defensa, presente los 2 presidentes de Ajpitán y Adquiri. Efectivamente, hoy día todavía estamos en la emergencia, sofocando, ahí viendo. No se ha controlado al 100%, entonces todavía mañana tenemos el entierro del amigo que ha fallecido. Entonces seguramente que el día lunes vamos a hacer esta distribución equitativa. Es por eso que lo hemos dejado en la comunidad, todos los productos, para poder, todas las autoridades hemos formado una comisión, y esta comisión va a fiscalizar, va a verificar, para que este apoyo llegue directamente a las familias y no de repente aquí se malinterprete, porque es difícil repartir los alimentos a nuestros hermanos de la comunidad. Entonces ya está coordinado todo. Entonces el día lunes nosotros vamos a tener que repartir ya estos alimentos a estas 2 comunidades, pero quiero poner aquí en claro algo, ¿no? No solamente estas 2 comunidades han sido afectadas con el incendio, tenemos 8 comunidades. Entonces hay las frazadas, los colchones, de acuerdo a la evaluación que está haciendo Defensa Civil, se le va a entregar
a nuestros hermanos damnificados, porque los alimentos sí, equitativamente lo vamos a distribuir entre 2 comunidades, pero los demás insumos que han traído las Bambas vamos a evaluar, vamos a ver y vamos a distribuir también a todas las comunidades que lo han perdido, ¿no? ¿Qué cosas han recibido de Minera Las Bambas? Hoy día hemos recibido pues productos, ¿no? Arroz, azúcar, productos de primera necesidad. Hemos recibido también colchones, frazadas, las aguas, hemos recibido, qué bien, papa, ¿no? Por ejemplo, esto lo necesitamos para como semilla, ¿no? No todos han sido afectados, entonces ahí evaluando con todas las autoridades vamos a dar también lo más importante, los insumos, los materiales para poder sofocar un incendio, ¿no? Hemos visto los balones, hemos visto el mismo traje, entonces con esto creo que vamos a poder, cualquier emergencia, vamos a poder atender de mejor forma y vamos a poder controlar estos incendios. Para terminar, ¿qué tan importante es para usted como máxima autoridad y para el distrito de Coyurqui que tanto la empresa minera Las Bambas y la comunidad en estos momentos trabajen pues de la mano? No, siempre hemos dicho que el distrito de Coyurqui nunca estaba en desacuerdo nada con el proyecto minero, sino lo que nosotros queremos es sentarnos, la empresa minera Las Bambas, el distrito de Coyurqui y el Estado, ponernos de acuerdo, y eso creo que ese diálogo no se está llevándose, por de repente, vamos a ser sinceros, porque también nuestros hermanos de la comunidad de Huancuire tienen sus propios, ¿no? Sus propios pedidos, sus propias peticiones, pero nosotros como autoridad sí, hemos estado en todas las reuniones y coincidimos con el proyecto minero Las Bambas en hacer una reunión pública, abierta y poner las cosas claras, ¿no? Para poder empezar, porque también nosotros estamos preocupados. Nosotros queremos empezar con este proyecto, pero hay también caprichos que de repente no nos permiten, ¿no? Eso también lo vamos a superar, lo vamos a hacer de que este proyecto continúe con el diálogo y necesitamos dialogar con todas las comunidades y verdad, y yo creo que así nos vamos a mostrando ante el distrito, este distrito tan importante que va a ser el productor del cobre, ir participando, apoyando, colaborando a nuestros hermanos en estos momentos difíciles, y también de que después de que pase esto nos juntaremos todas las comunidades, hablaremos de que realmente este proyecto es muy importante para el sitio de Coyurqui. ¿Algún mensaje final de repente para los pobladores para que de repente no incurran en acciones que originen estos incendios? Sí, lo hemos hablado bastante, realmente hemos heredado, ¿no? Hemos heredado una práctica mala de nuestros ancestros, que después para sembrar, de repente hemos tomado una mala decisión. Todos los comuneros juntan todos los residuos, la paja, la chala, y lo queman, y es necesario, es muy importante, necesario. Entonces ahora el señor subprefecto, todas las autoridades ya lo han manifestado, de que realmente vamos a poner esta práctica, que todos los residuos, los desechos de todos los cereales lo vamos a amontonar en el borde de la chacra, y ahí se tendrá que podrir y va a servir de abono. Ya nunca más vamos a volver a quemar, con esta experiencia que hemos tenido hoy. Entonces, ¿qué nos toca como municipalidad? Nos toca hacer charlas de sensibilidad en todas las comunidades para que esta práctica tengamos que olvidarnos. Y hacer un llamado a toda nuestra población, que por favor, nos encontramos en un momento muy difícil, hermanos del distrito de Coyurqui, ya no más a esta práctica de la quema de rastrojo, de la chala, no vamos a quemar más, por favor, porque hoy día nos hemos dado cuenta de que nos ha traído muchas pérdidas materiales, incluso humanos. Estuvo con nosotros el alcalde de Coyurqui, que hace un llamado precisamente para que ya no hagamos esta actividad de quema de chalas, que de repente quizá pensamos que es positivo para los campos, pero realmente está trayendo tragedia, destrucción de fauna y de flora. Claro que sí, y por favor, entonces el llamado, ahí estaba el profesor Alfredo Cereceda Oroz, alcalde del distrito de Coyurqui. Bueno, mira, si tenemos lastrojo, tenemos chala, es una oportunidad para que nuestras municipalidades puedan implementar estas picadoras. Así es. Estas picadoras, ya, esta chala la picamos y ya está, tenemos ahí de repente ya almacenado ahí también lo que viene a ser, muchos en el tema ganadero le dicen como bagazo a la chala, bagazo, al astrojo le dicen bagazo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto no está muy concentrada la vitamina, pero tiene fibra para el alimento del ganado, y eso de repente lo podemos remojar y con un poco de sal se le da al ganado en tiempos donde no hay, en este caso, pues pastos. Entonces hay que ir buscando los mecanismos de eliminar este lastrojo, esta chala, de repente ahí picarla, limpiar bien nuestros campos, remover bien, porque tengo entendido también de que hay, por ejemplo, mala hierba que en época de secas, por ejemplo, se duerme, ¿no? Y cuando ya empiezan las lluvias, otra vez sale con más fuerza. Pero hay que ver los mecanismos de eliminar esta mala hierba, no necesariamente quemando, porque eso es lo más fácil, es lo más sencillo, pero ya estamos viendo las consecuencias, las pérdidas que nos está trayendo. Entonces, por favor,
mejor. Yo creo que ahí hay un trabajo bastante grande por parte de nuestra municipalidad. Debe haber un trabajo más intenso por parte de nuestras autoridades, tanto del COE regional de Apurímac, de los centros de emergencia o de defensa civil de los distritos, en capacitar a nuestros niños. Ya lo habíamos dicho el día viernes en el informativo. Importante capacitar a nuestros amigos agricultores en las comunidades, ganaderos, agricultores, a nuestros niños para que no jueguen con fuego. Eso es importante, esto es un mandamiento. A nuestros padres de familia, en las instituciones educativas, los profesores, recordar a nuestros niños de que no se juega con el fuego, no se juega con el fósforo, a los niños de inicial, primaria y hasta los de secundaria. Poquito más de responsabilidad. 7 de la mañana con 57 minutos. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué nos están pidiendo? Nos están solicitando a través de WhatsApp, de llamadas y de Facebook cómo contactarse con Pronavec. Así que lápiz, por favor, y papel para anotar el número, o anótenlo simplemente en sus celulares. El número 966 42 95 96. Repetimos, 966 42 95 96. Pueden comunicarse a través de WhatsApp con Pronavec y consultar precisamente. Las inscripciones son hasta las 5 de la tarde, así que tengamos 5:30 para ser más exactos. Muy bien, entonces una oportunidad para nuestros jóvenes de la provincia de Cotabambas. ¿Qué te permite el Pronavec? ¿Qué cosa te da el Pronavec a través del beca 18? Te va a permitir pagar tus estudios, ¿ya? Te va a dar de repente apoyo para la alimentación, cuarto, pasajes, por ahí de repente también tienen asesoría. Es importante, y esto ayuda a que también nuestros estudiantes de escasos recursos económicos tengan esta oportunidad de estudiar. No sé si es en una institución tecnológica superior o también pueden elegir la universidad y ser profesionales. Las diferencias entre el instituto, la formación en un instituto es de casi 3 años, ¿no? Y sales como técnico en cualquier, en este caso pues en cualquier oficio. En el caso de la formación universitaria son de 5 a 6 años. Hay carreras que incluso son de 7 años, ¿no? Pero ya sales como profesional en alguna materia en la que te hayas formado. Entonces eso tienen que tener bien claro. Muchos jóvenes, y esto lamento decirlo, muchos jóvenes de quinto de secundaria no saben la diferencia entre un instituto, una universidad, no saben la diferencia entre las carreras de ingeniería, letras y ciencias administrativas, y esas cosas también es importante, Henry, ir motivando a nuestros jóvenes en estas ferias de orientación vocacional. Hace muy poco, en la institución educativa Gran Amauta de Chalhuahuacho han tenido una feria de orientación vocacional en la que, bueno, también se les da a conocer, ¿no? Entonces, estos temas. Entonces, jóvenes de quinto, cuarto, de secundaria, es hora de ponerse las pilas, ¿no? Hay que buscar y estudiar. No pues que un añito me voy a dar de vacaciones porque ya mira, desde 11 años estudiando, me he sacado el ancho estudiando, un añito me voy a dar vacaciones, mi año sabático. Ese añito que te estás dando de vacaciones, de año sabático, ese añito otros compañeros de tu generación ya están avanzando, ya están corriendo, ¿no? Ahora incluso, Henry, no basta con terminar la universidad, ya se vienen ahora los programas de especialidad. Así es, maestrías, doctorados, jóvenes en el extranjero de 23, 24 años que ya están con 2 doctorados encima, ¿no? Entonces la competencia en el tema académico es más grande cada año, cada vez. Entonces, jóvenes, no pierdan el tiempo, por favor, hay que aprovechar nuestra juventud si queremos tener un futuro mejor, ¿no? La hora nacional, la hora bueno, la confianza de darles a los jóvenes por parte de los padres es muy importante. Claro. Muchas veces hemos tenido algún traspiés en el colegio, y los papás ya pues se decepcionan, ¿no? Están ahí, no, creo que no vale, no, mejor que haga esto nomás ya, que haga eso, ¿no? Y lo que has hecho en el colegio realmente no responde a lo que puedes hacer en la universidad. Puedes ser un muy buen estudiante universitario y haber tenido algún traspiés de repente en el pasado en el colegio. Claro, ¿no? Todos. Sin embargo, o sea, los papás estamos para apoyar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a que puedan
puedan alcanzar sus sueños, cumplir sus metas, ¿no? Somos de repente por ahí ese soporte emocional, hay veces ese soporte económico, pero no nos olvidemos también de este soporte emocional para nuestros hijos, de estar ahí apoyándole, motivándole, ¿no? Ayudándole a levantarse de las caídas que nosotros mismos hemos tenido en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, y ya con esa experiencia debemos seguir ayudando. Y a los jóvenes decirles, la competencia es fuerte. En este momento hay muchos niños que están estudiando y están teniendo ya clara su perspectiva profesional. Niños que a la edad de 7, 8 años ya te hablan inglés, español perfectamente, ¿ah? Te sorprende. Y te sorprende. Ahora, eso no significa que nosotros también nos vayamos a quedar atrás. Esta beca 18, por ejemplo, es una gran oportunidad para que los jóvenes, los adolescentes que están saliendo del colegio puedan tener un futuro profesional y un futuro exitoso, que sean ambiciosos con su nivel profesional, que quieran destacar en su labor profesional. Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros amigos que se encuentran en la sintonía de la radio. Saludar a nuestro querido amigo Freddy Figueroa y a Patricia, que el día de hoy están ya rumbo por las carreteras del Perú, rumbo a diferentes comunidades. El saludo a Richard Valencia allá en Coyurqui con Radio Guaira en Coyurqui, la radio que más suena. Vamos, y precisamente ya estamos en contacto con Richard Valencia. Profesor Richard, muy buenos días. Profesor Richard, creo que tenemos problemas en la conexión. Bueno, hablemos un poquito más del tema de Pronavec, porque siguen solicitando el número telefónico porque realmente les ha caído de sorpresa. Entonces no estaban preparados para anotar el número telefónico. Ahora sí, prepárense muy bien. A ver, repetimos el número telefónico. 966 42 95 96. 966 42 95 96. Es ahora, es el momento de comunicarse con ellos y poder acceder a esta beca. Y qué bonito sería que al año siguiente podamos decir, tantos estudiantes de nuestra provincia están con la beca 18. Supongo que Pronavec debe tener ahorita de repente un cuadro estadístico. Nosotros también nos vamos a comunicar como medio de comunicación para poder conocer cuántos estudiantes tenemos de la región Apurímac con Pronavec y beca 18. La hora nacional, 8 de la mañana con 4 minutos. Vamos con más información aquí en Huillaricuy. El gobernador de Apurímac y representantes del Ministerio de Economía buscan dar solución a asignación alimentaria y sentencias judiciales. El gobernador regional de Apurímac sostuvo una reunión con el director general de gestión fiscal de recursos humanos del Ministerio de Economía y Finanzas del MEF, con el fin de solicitar la consideración sobre la evaluación e inclusión de beneficio extraordinario transitorio referido a la asignación alimentaria y sentencias judiciales del sector educación, así como de las unidades ejecutoras sede central Direza, Hospital Subregional Andahuaylas, como de las unidades ejecutoras sede central Direza, Hospital Subregional también en este caso el Hospital Guillermo Díaz de la Vega, la UGEL Grau, la UGEL Antabamba, Huancarama. En el espacio de diálogo, las autoridades regional junto a su equipo técnico y representantes de las entidades mencionadas sustentaron la solicitud acordada en planteamiento de un cronograma de trabajo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en las siguientes semanas. En ese entender, se está pidiendo pues que en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas pueda dar solución a estos problemas de asignación alimentaria y sentencias judiciales en los sectores de educación y salud en nuestra región de Apurímac. 8:05. Vamos con más información en el plano regional. El gobernador regional de Apurímac gestiona apoyo al Ministerio de Cultura para la restauración definitiva del puente histórico de Pachachaca. Esto en Abancay. El gobernador regional de Apurímac gestionó ante el Ministerio de Cultura el apoyo de especialistas para la culminación de los trabajos de restauración del puente colonial Pachachaca, en el marco de la ejecución del proyecto de mejoramiento y creación de servicio turístico en la ruta José María Arguedas, puente Pachachaca, ubicado en la provincia de Abancay. Turismo es algo que debemos
abocarnos en estos nuevos años. Bueno, en la reunión se coordinó la conclusión de este importante atractivo turístico que se ubica sobre un afluente unido, en este caso pues uniendo las ciudades de Abancay y Andahuaylas, y que proyecta pues beneficiar a miles de turistas nacionales y extranjeros que visitan esta parte de la región. La entrega se cumplirá este año y estamos muy complacidos en culminar esta gran obra que busca revalorar la herencia histórica y cultural de Abancay. Asimismo, queremos resaltar el trabajo responsable y articulado con diferentes actores, remarcó el gobernador. Bueno, el puente Pachachaca fue construido en el siglo XVIII durante la época colonial española. A partir de los años 80 se dispuso su cierre del tránsito vehicular y en la actualidad la obra de arte lateral son restauradas para mantener pues su singular belleza de este puente Pachachaca. ¿Ha ido a este puente Pachachaca? Claro que sí, claro. Bastante que sí. Mosquito en esa zona, ¿no? Sí, he regresado con bastantes picaduras. Sí, pero muy, muy hermoso este puente. Yo también he tenido la posibilidad de llegar al puente Pachachaca, allá en Abancay. 8 de la mañana con 7 minutos. Vámonos hasta Puno. A ver, vamos antes con información, solicitudes a través del Facebook. Así es, nos piden reiteradamente que repitamos el número porque es lógico. Hoy día se cierran las inscripciones y todo el mundo está interesado en el número de Pronavec. 966 42 95 96. 962 42 95 96 es el número al que tiene que comunicarse por WhatsApp para poder consultar sobre los requisitos, y es muy amigable en el sentido de cómo postular. Solamente tienen que ingresar y llenar los datos que solicitan. Claro, y un tema, este número es para comunicarse a través del WhatsApp. Ya tienen que escribir urgente ahí al WhatsApp y les va a llegar a su celular pues la información correspondiente. 8 con 8 minutos. Así Vamos es. con más. Irene Arredondo nos dice, buen comentario, compañeros, para los jóvenes estudiantes, que ellos son el futuro de nuestro Perú y también son el presente. Claro, ¿no? Buenos días, Henry y César, estamos en sintonía desde Cusco. Saludos para Patario. Gracias, Roxana Huacho, un abrazo muy grande para ti, Roxana, a nuestros amigos de Patario que hace muy poco estuvieron de aniversario. Saludarlos a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar en la sintonía de la radio. Nos vamos con más información, nos vamos hasta Puno. ¿Qué está pasando? Recuperan en Bolivia vehículos robados en Perú. Las unidades vehiculares fueron hurtadas en las ciudades de Juliaca, Yunguyo y Arequipa entre los meses de septiembre y octubre de este año 2022. 4 vehículos robados en Juliaca, Yunguyo y Arequipa fueron recuperados en la ciudad boliviana de La Paz. El hallazgo se dio en la jurisdicción de la municipalidad de Batallas. Las placas de rodaje de las unidades fueron cambiadas para poder pasar sin problemas por las localidades de Casani en Perú y Copacabana y Taquina en Bolivia. Ya es internacional esto. Se trata de un volquete de marca Volvo con placa de rodaje AHY, en este caso de número 914, modelo FMX6X4R, hurtado en Yunguyo el 4 de octubre. También una camioneta Mazda de matrícula AYC 893, modelo BT50, sustraída en la misma fecha y lugar. Asimismo, se recuperó un camión Volvo con placa B8Z871, hurtado, también robado el 1 de octubre en Arequipa, mientras que el volquete Volvo con matrícula V7U714, que fue robado el 28 de septiembre en la provincia de San Román, también fueron los vehículos que se recuperaron. ¿Qué les parece? Lamentable, pues, lo que está pasando en el sur del país. Ya roban en Arequipa, en Juliaca, en Puno, y donde se lo llevan a La Paz, ahí, y lo comercializan, supongo que en precios baratísimos, pues estos vehículos robados. Estas mafias están operando ya a nivel internacional. Así es, y bueno, en breves instantes ingresan nuestros compañeros Gonzalo Huirce y Hernán Zulca, cuando quieran, compañeros. Quieran. Vamos ya de inmediato con las deportivas a esta hora de la mañana en el informativo Huillarico, y vamos a pedir al señor Chinchilico que ella nos ponga pues el fondo de las deportivas, porque ya se viene la información deportiva aquí en Huillaricuy. En Huillaricuy, Surfu y Deportes.
Y es importante saber que el tema deportivo está álgido en nuestro país, en nuestra región, ya que Cienciano del Cusco perdió 2-0 en calidad de local. Es una tristeza para los hinchas de Cienciano, el cual me incluyo, pues es una gran tristeza para todos los hinchas. Mientras tanto, Deportivo Garcilaso logró un triunfo de visita en la ciudad de Tumbes. Asimismo, Deportivo El Olivo, representante de nuestra región de Apurímac, perdió su encuentro por solo 1-0, lo que le da posibilidades en el encuentro de vuelta para poder clasificar a los octavos de final. Y está con nosotros Hernán Zulca para darnos más información al respecto. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo están? Buenos días, amigos oyentes del informativo Willaricui, en su espacio Surfo y Deportes. Un saludo para nuestro amigo César Loaiza. Hoy día va a tener su pichanguita, dice por ahí. Ojalá que ya haya armado el equipo para poder retar al otro cuadro que le hizo hoy el reto a las 6 de la tarde. Entonces siempre nosotros también activos con el deporte. Bien, amigos, nos vamos de inmediato al desarrollo de las notas deportivas. Y el día de ayer, alegría para los blanquiazules. Alianza Lima dio la sorpresa venciéndole 2-0 al equipo cusqueño en la altura. Le jugó y los titulares ponen triunfo con altura. Alianza Lima derrotó 2-0 al Cienciano del Cusco por la fecha número 16 del torneo de clausura, con goles de quienes, nada menos pues de este gran jugador de Jairo Concha y Gino Peruzzi. Alianza Lima sumó 3 puntos importantes en la ciudad del Cusco, y esto que le pone a 2 puntos del cuadro de Sporting Cristal. Si bien Cienciano partía con una estadística favorable sobre Alianza Lima en Cusco, esto pareció poco importante al cuadro íntimo, que salió con sus mejores elementos para conseguir una importante victoria. 2-0 en el estadio Garcilaso de la Vega. Así, amigos oyentes, los dirigidos de Guillermo Salas continúan en la carrera por el título del torneo de clausura 2022. Están a 2 puntos y bueno, ellos podrían lucharla todavía, amigos oyentes, de llegar al primer puesto de la Liga 1. Y bien, Henry. Y este resultado aleja, ¿no?, a Cienciano del Cusco de un campeonato internacional, o peligra por lo menos su participación en una Copa Sudamericana. Bueno, le está yendo muy mal al Cienciano, ¿eh? Por 5 ejemplo, partidos. Claro, sí, recordemos también con el UTC de Cajamarca, Cienciano ganaba 2-1 y bueno, le sacaron una roja a un jugador del UTC Cajamarca y bueno, pues UTC de Cajamarca utilizó la estrategia, lo volteó el partido al equipo de Cienciano del Cusco 2-1. Y bueno, ayer, Henry, también te comento, pasó casi lo mismo. Universitario de Deportes se enfrentó al equipo Characato, el equipo de Melgar de Arequipa, y chocaron por el torneo 16 también, amigos oyentes. Y más allá de las expulsiones de Orsan y Achimbaut, la U no pudo con los arequipeños. El resultado 1-1, a pesar que faltando 30 minutos el equipo de Melgar se quedaba con solo 9 hombres, 2 jugadores menos, y no pudo haber pues diferencias en el Monumental para Melgar. Es un resultado que suma en lo anímico para la U y queda pues la constante de que tuvo que hacerse para ganar el partido universitario. Con más de 30 minutos que de ventaja numérica, los cremas igualaron 1-1 con los arequipeños. Sin duda alguna, ninguno de los dos gana con este resultado, mientras que Sporting Cristal se despega en la tabla de posiciones. Va por la diferencia de 2 puntos, le lleva a Alianza Lima. Extrañamente hay expulsados en los partidos de Alianza y Low. Eso es sospechoso. Bueno, no sé, habría que preguntarle al árbitro cuál fue la razón, el motivo. Por ahí analizaban de que no había unas tarjetas rojas o tarjetas amarillas que se le podía dar a los jugadores, pero sin embargo no sé qué es lo que pasa ahí. De repente hay amarres, tal vez, no lo sé. No podemos desmentir algo, pero tampoco podemos afirmarlo. Claro, por eso no lo sabemos. Bien, amigos oyentes, y también el clásico, amigos oyentes, se jugó el equipo del Real Madrid frente al Fútbol Club Barcelona, esto en el Santiago Bernabéu en Madrid, donde prácticamente la derrota de Barcelona prácticamente fue de 3-1, y Real Madrid versus Barcelona se midieron en el partido de la fecha 9 de la Liga Santander, con goles de quienes, de Karim Benzema, este gran jugador francés que hace un buen partido, aporta mucho al equipo blanco, al equipo crema del Real Madrid, y también con goles de Fede Valverde y Rodrigo, el equipo de Carlos Ancelotti se llevó los 3 puntos. Fútbol Club Barcelona sigue sin recuperarse y sale golpeado del
estadio Santiago Bernabéu, a pesar de que el equipo intentó en todo momento sacar el resultado positivo en el primer clásico de la Liga Santander. El Real Madrid se quedó con 3 puntos en su casa para convertirse en el nuevo líder de la clasificación en solitario. Los errores individuales pasaron factura una vez más al equipo catalán y comienza a haber incertidumbre sobre el equipo de Xavi, que sigue dirigiendo exjugador también del Barcelona, fue el director técnico Xavi. Bien, amigos, vamos de inmediato a las otras notas deportivas. Rompió su silencio Kylian Mbappé. Habían rumores por ahí que decía de que Kylian Mbappé solo jugaba este año y el 2023 en enero ya tenía su pase libre de retirarse, pero sin embargo Kylian Mbappé se sinceró y habló sobre su posible salida del PSG. El delantero del Paris Saint-Germain del PSG, tras el clásico ante Marsella, y negó los rumores de su posible salida de la escuadra parisina y dijo: no estoy molesto con el club. No cabe duda que uno de los futbolistas llamados a protagonizar el próximo mercado de pases es Kylian Mbappé, y es que el internacional francés fue noticia de algunos días luego de que hablara que no estaría cómodo en el PSG, pidiendo su salida en enero de 2023. Sin embargo, tras la victoria en el clásico ante el Olympique de Marsella, el delantero dejó muy clara su postura y mandó un recado a la directiva de la escuadra parisina. Dijo lo siguiente: estoy muy feliz, nunca pedí irme en enero. Es completamente falso, dijo Kylian Mbappé. Fueron las primeras palabras del 7 del PSG, quien enfatizó que está descontento, en el elenco de París. No estoy molesto en el club. Eso es verdad, lo que ha dicho, no es cierto. Entonces ahí está, Kylian Mbappé todavía tiene para rato en el PSG. Y vamos, amigos oyentes, al ámbito deportivo. En tanto, oro para Perú. Ania Becerra y Daniela Borda ganan medallas en los Juegos Sudamericanos. Por si acaso no será tu familiar No hay borda malo, no hay borda malo. No hay borda malo. Sí, así es. Bueno, correcto. Bien, bien ahí. Con la respuesta acertada de nuestro compañero Henry Borda. Bien, en este caso, amigos oyentes, Ania Becerra se quedó con el primer puesto de la modalidad de pistola de aire 10 metros, mientras que Daniela Borda salió campeona en el esquí femenino. Más alegrías para nuestro país. La delegación nacional inició con el pie derecho la jornada de este jueves en el 12º Juegos Sudamericanos 2022, que se celebran ¿en dónde? En Asunción, Paraguay. Y Perú sumó 2 medallas de oro y así ya son 15 preseas doradas en esta competición. Entre tanto, Ania Becerra se quedó con el primer lugar en tiro deportivo en la modalidad de pistola al aire 10 metros femenino, al registrar 17 puntos. Clasificó en los Juegos Panamericanos. El segundo puesto fue para la ecuatoriana Andrea Pérez, 15 metros, mientras que la brasileña Sibyl Bautista completó el podio al ubicarse en la tercera casilla. Y por su parte, Daniela Borda también se consagró campeona en la misma disciplina, aunque la representante nacional lo consiguió en la modalidad de esquí femenino. Clasificó también a los Juegos Panamericanos 2023. No hay tiempo para más, me dice Chinchilico. Gracias, Chinchilico, por el espacio brindado a este espacio de Surfo y Deportes. Conmigo será hasta una nueva próxima oportunidad. Eso es todo, amigos. Eso es todo. Nos vemos, Henry. Gracias. Muy bien, estuvimos con la información deportiva gracias a nuestro compañero Hernán Zulca, que está atento a toda la información que corresponde al fútbol peruano, al fútbol en la Copa Perú, al fútbol también de la segunda división, y ahora ya no hay notas de la segunda división porque el campeón ya es Cusco FC y al próximo año estará disputando la Liga 1 de nuestro país. Ahora sí, llamamos a nuestro compañero Gonzalo Wirce para que nos dé las primeras planas de los principales diarios de circulación local, nacional y quizás, tal vez, internacional. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Buenos días, Gonzalo, bienvenido a Willaricui.
listos y prestos a escucharte de la información de los principales diarios de información a nivel local, nacional e internacional. ¿Cómo estás, Henry? Buenos días, César, buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricui. Como siempre, tenemos ya listas las portadas de los principales diarios de nuestro país. Y vamos a iniciar inmediatamente hoy en la edición 17 de octubre del 2022, día lunes 17 de octubre del 2022, con la portada del diario Pregón, diario de Apurímac. Identifican a mujer y la dejan libre. Comunero Hilario Aranca murió producto de quemaduras en incendio. Una mujer fue identificada como la presunta causante del incendio forestal que cobró la vida de un comunero y arrasó con más de 700 hectáreas de cobertura vegetal, flora y fauna silvestre en las comunidades de Yatquira y Acpitán, distrito de Coyurqui, en Cotabambas. Tenemos también la portada del diario El Sol del Cusco. Solicitarán declaratoria de emergencia agropecuaria de Cusco ante la cantidad de incendios forestales que afectaron el medio ambiente y destruyeron hábitat de especies silvestres. En lo que va del año ya van muchos incendios, es por ello que se solicitará la declaratoria de emergencia en la región Cusco. Tenemos más portadas para todos ustedes, por supuesto, el diario Expreso. Táctica de desprecio, la denuncia constitucional contra Castillo. También quieren una policía al servicio de la mafia, por eso rodaron las cabezas de los comandantes generales Gallardo Mendoza, Tiburcio Orbeso y Vera Llerena para así someterla hacia la Policía Nacional de Perú de parte del gobierno. Tenemos más portadas y es turno del diario El Comercio. Confirman visita de Beder Camacho a Embajada de Venezuela. Imágenes televisivas corroboran que ex subsecretario de Palacio acudió a las sedes en Lima de la Embajada venezolana y de México. Según un colaborador eficaz, Beder Camacho pidió asilo para los sobrinos de Pedro Castillo y para el ex secretario presidencial Bruno Pacheco. Tenemos más portadas para ustedes también. Diario Perú 21. Videos ponen en jaque a Castillo. Imágenes evidencian que Beder Camacho, por orden del presidente, fue a 2 embajadas para tramitar el asilo de Bruno Pacheco y de sus sobrinos. Denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación se basa en hechos irrefutables que demuestran obstrucción a la justicia. Creo que ya cae Castillo, ¿eh? Diario Gestión, en su portada el día de hoy, tasas de hipotecas se aceleran y pueden superar 10% este año. Entre julio y octubre, costo de financiamiento subió de 8.67% a 9.64%. Incremento estaba atenuado por la competencia entre entidades financieras. Alza es más veloz en bancos que en cajas. También tenemos el diario El Trome. El mundo tiembla por Putin. Temen que presidente ruso lance ataque nuclear. Guerra con Ucrania se prolonga y expertos señalan que se siente desesperado. Tenemos más portadas para todos ustedes también. Tenemos las portadas del diario Ojo. 5 lujosas camionetas Audi ruedan a Río y viaje de turismo acaba en tragedia. Mueren en Carrazo, dice. Wilson Piña, chofer, Ronnie Flores, María Ramos, Edwin Mamani y Ingrid Morón murieron de manera instantánea. El grupo de amigos ya había visitado Huancaya en la reserva paisajística Nor Yauyos en Cochas. Una lástima realmente. 5 personas fallecieron por este accidente. Tenemos también el diario Depor, los diarios deportivos, con alma y corazón, dice, ganó el día de ayer, pues Alianza Lima le ganó al Cienciano del Cusco 2-0 con goles de Concha y Peruzzi. Y el ingreso oportuno de Barcos, Alianza ganó en Cusco 2-0 y se coloca en una buena posición para, quizá, quién sabe, obtener el título del Clausura. Sin embargo, el día de ayer Universitario de Deportes no pudo
contra el Melgar de Arequipa, pese a que el Melgar tenía 9 hombres. Dios mío, ¿qué pasó con la gente de la U? La U empató 1-1 y se despide ya del torneo clausura. Ya no tiene nada que hacer Universitario de Deportes, así que para la próxima será, para el otro año será, como dice. Vamos con más portadas. Tenemos el diario Correo. 25 investigados en el entorno de Castillo. ¡Qué escándalo, por Dios! Sus propios allegados complican la situación del presidente. El amplio abanico de pesquisas que enfrenta el gobierno incluye a familiares del jefe de Estado, asesores, sobrinos, empresarios y quienes han trabajado directamente con él. De los 25, la cuñadísima Jennifer Paredes está bajo prisión preventiva, 3 se encuentran prófugos y 6 están bajo detención. Es lo que nos dice el diario El Correo. Bueno, Henry, César, esas son las principales portadas el día de hoy, lunes 17 de octubre. Nosotros, por supuesto, nos encontramos el día de mañana con mucha más información para todos ustedes. Gracias, Gonzalo. Estuvimos con la información de los principales diarios. Estos diarios que podemos estar o no de acuerdo, pero que tenemos que saber la información para darnos también una correcta opinión. Son exactamente las 8 de la mañana con 25 minutos. Vamos a repetir el número a pedido de los oyentes, el número de Pronavej, que a las 5:30 de la tarde del día de hoy ya se cierran las inscripciones para beca 18. El número de WhatsApp, ojo, la comunicación tiene que ser por WhatsApp, 966 42 95 96. 966 46 95 96. Nos están escribiendo padres de familia y también queremos felicitar a los estudiantes que nos están escribiendo al número de WhatsApp. Eso demuestra interés de parte de ustedes de querer tener un futuro mejor. Interés por ser cada día mejores, ¿no? Y como también sería uno de los valores de las Bambas, queremos ser mejores, ¿no? La hora nacional, la hora en todo el Perú y Moraz, Yahueque, Chinchilico. 8:27. Atención, tenemos 2 caballitos capturados. Están en embargo en la comunidad de Azacasi, en el anexo Añocalla. Un caballo es color negro entero con marca ASH y otro caballo negro Zaino Albos 2, frente frontino, nariz blanquito, ¿no? Con manchitas blancas en la nariz. Está en el poder del presidente de la ronda campesina. El plazo es hasta en este caso, es de 15 días según el acuerdo comunal. 15 días para que el dueño pueda recuperar estos 2 caballitos. Si no, va a entrar en remate. Ya la comunidad va a tomar una decisión. Entonces, por favor, al dueño de estos caballitos, Picase Arique Corral Piña, Taricamos en que caballo chacón Arique, Juyaya Camuiches, Yuyari Camuiches ya, Ticuna Carician Kiches, dueño Cuna, ya. Manangina, Oaxaricamuiches, que hay número, a ver, que hacen número telefónico 961 49 32 77. Mamita y papá y niño, Chaver, Pichau y Aricamuchan, que hay Guairahuasinchista. 961 49 32 77 es el número telefónico. La hora nacional, la hora en todo el Perú. 8 de la mañana con 28 minutos aquí en el informativo Huillarico y a través de Surfo y la voz de todos. Henry y Machawan casi Enrique que hay Oaxarico y Cuna. Así es. Si tienen un caballito, Chincaruncho, Ima Caballuchapes, Mashkashankichu, que Pisuna Kashangman, Hapechanku, presidente de Rondas Campesinas Nesca, 15 días de plazo, Chunca Pescayo Ponchaya, Hapenkako, Ki Caballuchata, Chimantaka, Ima Tañacha, Ruankako, Oaxarica Muchis, 961 49 32 77. 961 49 32 77. Vamos con más noticias ya para cerrar el informativo Huillarico y Huayreguna Panaicuna ama con Caruichichu y Huajarico y Piscan Jariquichaca al 974-782420 es el número telefónico de la Radio Surfo y la voz de todos. Vamos con más información en el plano nacional. ¿Qué está pasando?
Asesores en las sombras. Poder Judicial definirá el martes mañana, si revoca la detención preliminar contra Alejandro Sánchez y otros implicados en el caso. En este caso, el abogado de Alejandro Sánchez, el señor Eder Vitón, Auner Vázquez, Salatiel Marrufo y Jim Cabrera, alegan en sus apelaciones que el juez Víctor Zúñiga adolece de motivación aparente, porque lo que exigen es la revocación de la detención preliminar. Bueno, ahí están los famosos asesores en la sombra, quienes de repente por ahí están teniendo algunos problemas con la justicia. Entre otras informaciones, Henry, ¿qué tenemos? Entre otras informaciones, la congresista Kelly Portalino denuncia haber recibido amenazas en su contra. La parlamentaria de Perú Libre recibió el apoyo de sus colegas de bancada. Guido Bellido aseguró que esas amenazas son porque pidió celeridad en la denuncia contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Bueno, son cosas que pasan en el Congreso de nuestra República, que tampoco no está tan bien visto que digamos, tiene ahí un bastante, en este caso, alto índice de desaprobación. Casi 92%, eso es lamentable, ¿no? Sí. Hay una, en este caso, desconfianza por parte de la gente, del peruano de a pie, tanto en el Congreso, tanto en el Poder Ejecutivo, en nuestras instituciones públicas. Ya no se cree en las municipalidades. ¿Y esto por qué? Porque constantemente salen pues a la luz actos de corrupción, actos de malversación de fondos que van hundiendo más a nuestro país. Esto es lamentable, lamentable. Esperemos que esto cambie. Pero ¿cómo vamos a cambiar esto? ¿Cómo vamos a cambiar? Una forma de cambiar es asumir nuestro rol como padres de familia, asumir de verdad este rol de responsabilidad de educar bien a nuestros hijos. Así es. Estos temas de corrupción se dan porque en casa, y de verdad, porque los temas de valores, Henry, se forman en casa. No vayamos a pedir al profesor en la escuela de que le enseñe valores a tu hijo, a tu niño de 5 años. A tus niños, a los niños, ¿quiénes le van a enseñar estos temas de valores? Van a ser los padres. Si el padre es honesto, si el padre trabaja, si el padre lucha por conseguir sustento, y eso lo ve el niño, y el niño se involucra en este trabajo y sabe que robar, que esconder, que hacerse el criollo, hacerse el bacán, el chévere, el vivarracho, ¿eso está mal? ¿Eso no es bueno? Si ese niño desde una temprana edad en el hogar aprende esto, ese niño va a crecer con valores, ¿no? Y hasta en la escuela va a demostrar esos valores, ¿no? Pero si el papá pues es bacán, de repente por ahí viene tomado a la casa, hace lo que quiera, pega a la mamá, insulta, habla mal del vecino, habla mal de todo el mundo, esconde las cosas, el niño está viendo y después ese niño va a crecer con estos problemas. Ese es el legado, pues, de una mala educación en el hogar. Recordemos que los niños, nuestros hijos, hacen el 90% de lo que hacemos y solo hacen el 10% de lo que decimos. Y los psicólogos, los expertos nos explican eso, que para poder educar bien a nuestros hijos, queremos que nuestro hijo sea estudioso, seamos estudiosos nosotros. Queremos que nuestro hijo sea bien portado, portémonos bien nosotros. Claro, oye, qué importante es, por ejemplo, sentarte en la noche con tu hijo o con tu hija y leerle un cuento. Qué importante es porque en este caso pues le creas tanta estabilidad de que hay una persona que por lo menos le presta atención y le cuenta un cuento, comparte antes de dormir unos 5 minutos o 20 minutos con ella o con él. Eso ayuda a fortalecerlo al niño. Y después, si no hacemos estas cosas, no nos quejemos pues de que mucha corrupción, de que estamos, acá roban, acá hay esto me ha pasado. No nos quejemos. Queremos buenos ciudadanos, tenemos que empezar ya a formar bien a nuestros niños, a formar bien a nuestros hijos. Y hay algo que debemos destacar, el honor. Claro. Es algo que se está perdiendo en nuestra sociedad. Sí. El honor que lleva a tu familia a ser un buen funcionario público. El honor que es para tus padres, para tu padre y tu madre que se han sacrificado tanto, que seas honesto, que seas un funcionario honesto. Y es algo que de repente estamos perdiendo y debemos rescatar. Honor para nuestra familia, honor para nuestros padres, honor para nuestra familia. Claro que sí, eso, ¿no?
¿no? Eso ya se ha perdido. Cuando yo recuerdo que nuestros abuelos decían, me podrás ver así, pobre, de repente no tener muchas cosas, pero jamás en mi vida he tocado una sola aguja de nadie, y eso me lo voy a llevar yo porque ese es mi honor, y a mí me conocen de eso, ¿no? Entonces Claro esas que palabras hay que seguir rescatando. Y es triste también cuando comenta, no, pero su abuelo era bueno, era un buen hombre, y cómo ha salido el nieto, ¿no? Entonces pensemos en esas cosas y comencemos a vivir una vida realmente honorable. El cambio de esta sociedad, el cambio de que digamos, ya estoy cansado de tanta corrupción, todo este cambio va a partir de ti, amigo que estás escuchando, de ti, mamita que estás escuchando, educando bien a tus hijos, cambiando tú mismo algunas actitudes. Y de ti, joven, que vas a postular a la beca de Pronavec porque quieres un futuro mejor para tu vida, un futuro mejor para tu familia, un futuro mejor para tu futura familia con tu esposa y tus hijos. Así es que a estudiar se ha dicho, muchachos. De esta manera nosotros llegamos a la parte final del informativo Willaricui, edición que correspondió al día de hoy, 17 de octubre del año 2022. Estuvieron con ustedes Henry Borda, César Loaiza, Hernán Zulca, nuestro querido amigo Gonzalo Huirce, y en la dirección de noticias nuestra estimadísima Lisbeth Saldívar. Un abrazo muy grande, muy buenos días, hasta la próxima.